Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes el programa de hoy, en su programa Higiene Emocional. Hoy quiero darle las gracias a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y bueno, como todos los jueves a las 12:30, bueno, hoy empezamos un poquito más tarde por algunas situaciones de esto del internet, ya saben que se mueve un poco, pero hoy día el tema de hoy, amigos, no se lo pueden perder. Es un tema que verdaderamente atañe a una sociedad que hoy día estamos viviendo unos cambios impresionantes debido a todas estas situaciones energéticas que se están moviendo en el universo, más que en el universo, en nuestro planeta hermoso. Y bueno, pues hoy tenemos, como todos los jueves, a unos invitadazazazazos a nuestro querido amigo Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Miguel, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Un placer siempre estar con ustedes. Qué bueno. Moni, primero era mi Moni, perdón, Moni, Sí, primero. Perdón, Moni. Hola, ¿Cómo has hola. estado, Moni? ¿Qué dices? Qué gusto estar nuevamente aquí contigo. Ay, gracias, igualmente, qué gusto poderlo compartir este momento con ustedes y estar aquí juntos comentando un tema bastante interesante. ¿Qué te parece el tema? No, bastante profundo. Y muy fuerte, ¿verdad? Sí, Porque fuerte. hoy día nosotros como seres humanos, si queremos iniciar pues este proceso en el que hoy día la humanidad está pasando, Ujú. pues tenemos que verdaderamente, mi querido George, entrarle, ¿no? Entrar esa, como dice por ahí un axioma, entrar a la maravillosa aventura de conocernos a nosotros mismos, Exacto. de saber cómo funcionan nuestras emociones, de saber que estamos hoy día dispuestos a dar de nosotros para que nosotros empecemos a cambiar. Iniciamos con esta frase que tuvimos el jueves pasado. Acuérdense que el antepasado, no pasado porque lo transmitimos el jueves porque nuestra querida productora andaba de vacaciones, creo en Miami, no sé dónde. Sí, y Andaba en la calle. andaba así en la calle, no, paseando, mientras uno aquí sufriendo, mira. Mira, deberías de quejarte que tuviste la oportunidad de descansar 2 semanotas. Bueno, Bueno. pero para mí no es un descanso, es un sufrimiento porque el estar se extraña a mis amigos que nos siguen en el Facebook, que quiero mandar un saludo a todos ellos, un fuerte abrazo y un saludo a mi queridísimo amigo Armando Jadar, nuestro amigo Armando Jadar. Saludos, Armando, y besos, porque Que es tienes un muy buenas tipazo, publicaciones. sí, es un excelente ser humano, bueno, Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, volviendo al tema, mi querido George, Moni, ¿qué nos pueden decir de la soberbia? ¿Qué para ti es la soberbia en este momento? ¿Cómo está influyendo en esta sociedad o en el ser humano mismo? ¿Tú qué les puedes recomendar a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando a través de radio 5m.live y que nos ven a través de Facebook? Pues antes que nada, un saludo a todos, gracias por escucharnos. Y definitivamente difícil dar una recomendación. Lo que sí podemos es interpretar y vivir este momento que estamos iniciando. Claro. y tratar de aportar desde nuestra experiencia lo más que sea factible y desde luego procurando enriquecernos todos, ¿no? Así es. Mira, hay un refrán que me gusta mucho también, que dice que el primer mandamiento es darse cuenta, ¿no? El no darme cuenta empieza a ser un principio de soberbia, y le tenemos una cajita muy especial y muy cómoda a veces, que real sí existe, pero es muy cómoda, que se llama subconsciente, inconsciente o simplemente no me di cuenta, ¿no? Y ahí echamos todo lo que no quiero ver, pero que tengo la capacidad de ver. Entonces, si tengo la capacidad de ver y no quiero ver qué hay en medio, llámale como quieras, nosotros generalmente le llamamos soberbia, ¿no? Entonces, finalmente, si lo alumbras, dicen en Guadalajara en muchas ocasiones, si lo alusas, y tienen razón, ¿no? Es luz. Si lo alusas y lo alumbras, finalmente te darás cuenta que está soberbia. Y luego viene una pregunta de qué hago con esta soberbia, y entonces termina en una elección, que es elijo lo correcto. Y para estar en lo correcto necesitas estar en el aquí y en el ahora. Claro. ¿Tú, Mónica, qué nos puedes decir? Pues sí, yo creo que lo que comentaba Jorge es interesante, pero yo me pongo a pensar qué hay detrás de la soberbia, o sea, ¿por qué está la soberbia? Y yo creo que es ese miedo oculto, ¿no? De no querernos reconocer, de no querernos ver justo esa parte o esa sombra mía. Así es. A la que no me quiero enfrentar, ¿sí? Exacto. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, siempre estamos como que atados del miedo, ¿no? El miedo a ser verdaderamente yo, ¿no? A ser auténtico, a decir lo que pienso. Y entonces se va haciendo como un acúmulo de cosas donde las voy guardando, dejando de ser, y entro también en esta parte de la soberbia, que no quiero ver, ¿no? Estoy actuando de una forma que ni siquiera va en congruencia conmigo. Pero no lo enfrentamos, lo enfrentamos.
Y esto pues igual, yo creo que también tiene mucho que ver por las historias de vidas de cada uno. Y también la oportunidad de trabajar es esa apertura del corazón, Claro. esa nobleza que tenemos que trabajar día con día. A veces pensamos que por madurar nos volvemos más duros y la realidad es que es tan literal como la fruta, ¿no? Conforme vas madurando tienes la oportunidad de ser mucho más flexible. Y nuestro problema hoy en la sociedad es que estamos tan envenenados de sobreprotegernos con caretas de poder, que más que poder, pues es un miedo a que algo nos lastime, a que algo nos fracture, a hacernos más vulnerables, y eso te crea un sinnúmero de actitudes que finalmente terminas agrediéndote principalmente tú, pero también agrediendo a los demás, y algo muy importante, dejas de crecer, dejas de aprender, y dejas de verdad de vivir, porque la soberbia es un ¿cómo se llama? Un antifaz que no te permite ver la realidad ni entenderla como tal, que es parte del aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Sí, y bueno, también a veces ponerle la careta o el nombre de soberbia, ya etiquetaste algo y tú con ese simple hecho aparentemente te estás librando de la responsabilidad de actuar ante una elección, ¿no? Te justifica. Y bien decía Moni hace ratillo, ¿no? Es cierto, es que el miedo es quien te impulsa todo esto, ¿no? Y yo diría, mira, hoy en la mañana veía un video que se los comparto y voy a tratar de explicarlo tal como lo percibí, que fue bien interesante. Hablaba de cómo capturan a los orangutanes en el África, y los orangutanes agarran una nuez y se los llevan a un árbol con sus garras, obviamente delanteras, hacen un hoyo en el árbol, generalmente árboles muy gruesos, y dejan ahí la nuez cuando ya no tienen hambre. Cuando regresan, los indios, la gente de África, lo que hace es se pone cautivo para verlo, el nativo de África, exacto, para ver cuando están llegando. Y finalmente el chango mete la mano. Cuando mete la mano y quiere sacar la nuez, le cuesta trabajo porque tiene el puño cerrado. Es como el atrapasuegras, ¿no? Así es. Entonces está así, y el chango está tan aferrado a su nuez que se deja atrapar. ¿Cuántas nueces no tenemos en pretexto de cualquier justificación y que no nos deja la libertad del momento? Claro. ¿Me explico? Y la soberbia es uno de ellos, y el simple hecho de mencionarlo tal cual, porque en el último de los casos es miedo, y eso es honestidad. Sí, claro. Tengo miedo a soltar esa nuez porque no sé qué vaya a pasar. Es como Pues que sí. tengo miedo. Oye, pero ¿cómo podrías, o sea, a nuestros amigos que nos están viendo ahorita en este momento? Oye, que por cierto quiero mandar saludos, si me lo permites, Pero porque desde luego. soy la que tengo acceso a las redes sociales, no crean que no. Por supuesto darle las gracias, ¿no, Miguelito? A Mónica, a Sandoval y a Jorge Gómez, porque tienen de verdad temáticas muy interesantes que compartir. Y bueno, en este programa de higiene emocional que Miguel, bueno, además de que lo impulsa como un desarrollo y una dinámica que ya tienes instalada en muchos lugares y va a las colonias y habla de temas, creo que es importante también que en redes sociales interactuemos, porque esto es un foro en vivo y donde podemos sugerir, ¿no? Si nos dicen, oye, un tema, o yo opino lo otro, y podemos aquí tratarlo. Claro, Digo, no somos especialistas en un tema en especial, pero todos hemos vivido y todos tenemos experiencia. Y bueno, yo creo que podemos sugerir, no sé, a menos de que tú me comentes, pero bueno, a María Montaño te mando un beso, una gran actriz, mi amiga preciosa, te quiero mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. A Nati Méndez también saludos. A Ninma Guango desde España, allá en Andalucía, un beso hermosa, gracias. A Ana Lón también, hasta San Sebastián. Y bueno, a Valeria González, a todos los que nos están escuchando ahorita, gracias a todos, muchas gracias. Creo que es un tema que les está gustando y yo creo que hay que abrirlo, hay que abrirlo. Claro, claro. Entonces, bueno, un saludo a todos nuestros amigos que nos están sintonizando, y para todos aquellos que apenas están entrando aquí a las redes sociales, el tema de hoy es la soberbia. Y nos comentaba Jorge que atrás de la soberbia hay mucho miedo. ¿Cómo nos puedes explicar eso para que la gente, o sea, casi te lo podría pedir de favor que nos explicas casi con manzanitas, para que nos quede un poquito más claros, porque muchas veces por soberbia no queremos ver más allá de lo que estamos haciendo. No me comprometas con las manzanas porque no hay. No hay, están caras. Estuvieron caras. Caras las manzanas. No, los aguacates están carísimos. Creo que está peor, está más caro. No manches. Ya, comer aguacate. No, bueno. Fíjate que tocábamos hace ratillo un tema muy interesante, Moni, tu servidor, y desde luego contigo, de soberbia dinero. Uh-huh. ¿El dinero es soberbia?
preguntaría yo, incluso al auditorio también, ¿conlleva soberbia? ¿Tenerlo es soberbia? ¿No tenerlo es soberbia también? Dejo una frase que utilizaba San Agustín y que decía que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Claro, y es tan sabio. Exacto. Es tan sabio porque lo que nos hace infelices es la necesidad. Exacto. Sí, claro. También decía algo parecido, decía Facundo Cabral, que él cuando iba a los supermercados se daba cuenta que había tantas cosas en el supermercado y que eran tantas cosas que él no ocupaba, ¿no? Que eran muchas cosas que él, lo que menos ocupaba era eso, lo que necesitaba era el ¿Y conocimiento. moraleja? Entonces, ¿debo dejar el dinero? Pues no sé, tú dime, Pregunta al auditorio. Moni. Sí, no, yo creo que no. El dinero es como preguntar, ¿la humildad o está peleada, o cómo podría decir, pero es el que- dinero está peleado con la pobreza? No, claro que no. Yo digo que el dinero no está peleado con la relación del ser humano ni con el crecimiento del ser humano. O sea, yo creo que más bien ahí deberíamos de preguntarnos cuál es nuestra relación con el dinero. Exacto. Sí. O sea, ¿cómo yo percibo el dinero? ¿Sí? Y haciéndonos este tipo de preguntas, nos vamos a dar cuenta hacia qué parte de dónde estoy yo partiendo, ¿no? Si estoy partiendo desde la carencia, desde el miedo, desde mi enojo, desde a lo mejor algo que estoy jalando desde mi niñez o de lo que sea, o verdaderamente lo estoy viviendo, porque yo puedo disfrutar perfectamente bien tener dinero y al mismo tiempo poder tener un crecimiento espiritual y tener también un compromiso con la sociedad y estar creciendo juntos, pero no está peleado con esa parte y yo creo que por eso también no se entiende, ¿no? O sea, a veces hasta el mismo dinero ya sale como odiando, lo quiero pero lo odio, ¿no? ¿Cómo? Pero yo creo que tenemos muy involucrado en nuestro mecanismo de vida muchos mitos, muchas culturas que se nos confunden, de hasta que cierto punto en la parte espiritual y hablando de la religión literalmente, nos han puesto esa mucha parte. O sea, si tienes mucho dinero tienes que dar mucho. Por decir, no es que tengas que dar, no me refiero tanto a eso. Pero entonces crea una subjetividad en que el dinero hasta cierto punto te hace tener un valor más allá de lo humano y de lo espiritual, ¿no? Claro. Que el valor es una energía que necesitamos para vivir, es un plano material y pues necesitamos comer. Claro. Tan valioso es el dinero como el árbol, ¿no? Claro. Pero tenemos como confundido ese tópico de decir, no porque tengas dinero eres malo, porque eres poderoso. Tenemos muy confundidas Claro. y desvirtuado la realidad de cada concepto. Hemos revuelto tanto los conceptos que ahora identificamos al que tiene dinero como un malo y poderoso. Claro. O pues no tiene la garantía de que pueda ser una persona noble, porque no es humilde, y la humildad no tiene que ver con la falta de recursos. La humildad es un concepto de corazón, es una flexibilidad pues de vida que vas creando, o que a lo mejor muchas veces ya la traes más abierta, a mi parecer. Esa es mi opinión, ¿no? Perfecto. Totalmente de acuerdo. Luego entonces, mi relación con el dinero, si yo entiendo que me genera poder, no es con el dinero, es con el poder. No Así. sé si estoy dándome a Sí, entender. totalmente. Claro, contigo. hacia dónde, Eso es a claro. lo que yo me refiero, o sea, que tenemos los conceptos tan revueltos. Así es. Entonces, si el dinero me da poder y el poder a mí me hace malo, entonces no lo quiero. Pero Así entonces es. tu problema es con el poder. No, con el Otra vez con la humildad. Y otra vez con esa soberbia. Sí, porque la Exactamente a donde polaridad, quería llegar. ¿no? Vamos. Ujú. ¿Sí? Porque si yo me atrevo a tener muchísimo dinero y seguir siendo el mismo, entonces no me afecta el dinero. Y entonces es una cuestión de elegir y elijo tener mucho. ¿No? Pero- Prefiero tener mucho. Porque recientemente Claro. leíamos, ¿no? Perdón, Sí, no hay cuidado. la emoción del... El dinero. Ese es el punto. Le acabas de dar al punto, Miguelito Sí. y Jorge, porque la humildad la tenemos confundida. Claro. La tenemos muy Totalmente. confundida y hay algo que objetivamente tenemos que también razonar. La espiritualidad tampoco está peleada con el dinero. El que muchos de nuestros grandes maestros nos sugieren ser desprendidos o trabajar el desapego, a no tener necesidades, es con el hecho de buscar la felicidad y la liberación del ser Claro. humano. Exacto. El de estar pleno, el de no tener una necesidad. Si tengo algo, lo tengo por gusto. Ojo, no es lo mismo por gusto que por necesidad. Que por necesidad, A mi gusto, claro. ¿no? Sí. Totalmente. Ahora, Neil Donald Wallace lo decía, ¿no? Así Es es. decir, tenemos un poquito trastornado el sistema del dinero, porque no tenemos inconveniente en pagarle $5 millones anuales a un jugador de fútbol
y estoy diciendo incluso con una cantidad pequeña, Así es. pero a las amas de casa, a los escritores, a la gente que trabaja en la espiritualidad, ¿cómo le vas a dar ese dinero? Entonces, yo creo que lo único que tenemos nosotros que entender es que la espiritualidad y el dinero ni siquiera tienen ni por qué pelearse. Es como poner a pelear, bien lo decías tú, Claro. un árbol con la espiritualidad. Así No es. tiene absolutamente más que un orden. Exacto. El conflicto, y eso es lo que no queremos ver, y eso es lo que mi soberbia quizá no me deje ver, es que yo tengo miedo o tengo un concepto de que el Exacto. dinero da poder y yo no sé qué hacer con el poder y tengo pavor de convertirme en lo que creo que el poder me puede llevar a ser. Luego entonces es no reconocerme a mí como ser. Claro. Eso es soberbia. Pero también tiene que ver mucho ya la cultura. El poderoso seguramente el dinero lo realizó a través de la maldad y yo no me ligo con el poderoso y porque el poderoso tiene dinero yo no soy malo. Entonces tiene mucho que ver el que eres bueno o eres malo. Sí. La gran mayoría de la gente, si tú haces una encuesta de un nivel socioeconómico, pues vamos a decir bajo, ¿no? Quitemos el nivel socioeconómico en Tiene, muchos lugares. no, ¿eh? en la Sí. gran mayoría, tienen esa mentalidad porque ahí existe mucho paternalismo y eso estamos hablando ya de culturas sociales sembradas por la parte política, pero sí hay que tener claro que son conceptos que tienen errado el ¿Y crecimiento esa del ser humano. zona de confort Claro. no es soberbia? Totalmente. Entonces, ¿a qué invitamos? A que nos demos cuenta. Así es. Ese es el objetivo, darnos cuenta finalmente de desprendernos de esas nueces, que es mi soberbia en pensar que Claro. así deben ser las cosas, porque me dijeron y yo me la creí, y eso es lo más importante, que yo me la creí sin ni siquiera cuestionar, me creí que debía ser así como platicabas hace ratillo, tal como lo mencionabas, tal cual debe ser. ¿Por qué? Porque si eso es un acto de soberbia, es un acto de miedo. Así es. O sea, entonces la soberbia la relacionamos con el miedo. Pero desde luego, bien decía Moni hace ratillo, nace afortunadamente, desgraciadamente de ahí. Recuérdate que hay dos sentimientos no más, y tú eliges entre uno y otro cada nanosegundo, miedo o amor. Y el miedo tiene muchas ramificaciones, Claro. generalmente destructivas, no generalmente, absolutamente destructivas, y el amor fructifica, o sea, es enorme, es eterno, es el momento, es hoy. O sea, solamente ¿Con qué detente, te curas, no? detente, piensa Claro. un nanosegundo en amor, permítete que eso se expanda y vas a sentir cualquier cantidad de condiciones hermosas, ¿no? Qué interesante. ¿Tú, Mónica, qué nos puedes decir? No, sí, mira, fíjate que verdaderamente si nosotros nos diéramos esta oportunidad de dar este salto hacia nosotros mismos, hacia adentro, y que descubramos que no pasa nada, que no hay miedos, o sea, los miedos verdaderamente ni siquiera existen. O sea, esto es algo imaginado, que lo hemos ido creando. ¿El miedo es un estado mental? Es un Bien estado dices, mental, es una- pero, por supuesto, ¿no? Entonces, es cuando podemos hacer esta pausa, pero hay veces que ni siquiera nos damos el tiempo para hacer la pausa, ni para reflexionar, ni nada. O sea, estamos viviendo por el día a día, por el vivir, por sin darnos cuenta, y a lo que me salga, ¿no? Sí. Y no nos detenemos, no nos damos cuenta de que es necesario también tener esta atención hacia uno mismo. O sea, y se va a ver oír muy cursi, pero es cierto, hacia mi corazón, o sea, ya no Pues para eso es la escuchamos, meditación, o sea, ya no escuchamos lo que nos ya no dice escuchamos. lo que nos dice el Exacto, corazón. exacto. O sea, el corazón como que es un órgano muy que nos indica mucho por el camino, ¿no? Cierto. Aquello que me está generando miedo, pues yo ya también me estoy sintiendo las palpitaciones de una manera diferente. Entonces ahí me puedo yo percatar y decir, a ver, Mónica, ¿qué está pasando? O me puedo sentir plena y decir, Así wow, es. por aquí es, ¿no? así es, exacto. Pero no prestamos atención, o sea, no nos damos este chance. Estamos viviendo tan rápido que no nos detenemos en las cosas más interesantes y más importantes y más valiosas, que es reconocernos a nosotros mismos y encontrar toda esa gama de cualidades y de dones que hemos sido o con los que hemos sido bendecidos. O sea, realmente somos Sí. el ser humano. Vamos a ponernos a pensar en lo más básico, que es el organismo, ¿no? Es una máquina perfecta. Sí. Y ya no tenemos esa Y capacidad de logramos asombro. enfermarlo, ¿ah? Sí, claro, y entonces ahí lo vamos enfermando. Y Así con el es. miedo, y el miedo, y entonces dejamos de ver. Y Pues es el pro y el anta, ¿no? Hay que entender cómo identificamos el amor de principio, hay que trabajarlo, o sea, trabajar el amor, y mucha gente lo ve cursi porque mucho se ha trabajado de una manera pues muy coloquial, muy superficial, en el sentido de que ama a tu prójimo.
palabras que ya a la gente le suenan inclusive triviales y aburridas, pero el amor en el fondo se trabaja principalmente en uno mismo, o sea, empezando por cómo vives y cómo transformas tu entorno, tus pensamientos, tus sentimientos, claro, y cómo vas valorando la vida y cada momento que vives, sea cual sea, pues vas enfrentándote a esa realidad que además yo creo que la vida misma te va dando la dotación conforme la vas necesitando, Claro. pero si no estás alerta y abierto, si sigues aferrado a una soberbia de yo voy por el camino que voy y nadie me tiene que mover, y no te dejas inclusive abrir con otras personas que vienen a tu vida, muchas veces creo yo, sin temor a equivocarme, pues para enseñarte, ¿no? Como la familia misma, que Claro. se dice que la escogemos, ¿no? Ya en un término más espiritual, pero creo que todo eso tiene una lógica más cuántica que tenemos que aprender eso. No lo aprendemos, no nos metemos, tenemos miedo a explorar otros mecanismos de crecimiento en el tema tanto emocional, combinado o enlazado empáticamente con el desarrollo espiritual. Nos hace muchísima falta ser en esa parte equilibrados, ¿no? Sí, totalmente. Sí, tocas dos palabras bien importantes, equilibrio y amor. Así Y es. cierto, la palabra amor, varias ocasiones he escuchado esto, pero déjame ponerlo tal cual me surgió ahorita, se ha prostituido la palabra amor, Así porque es. la palabra amor se lleva a sumisión, yo soporto todo, casi me pongo de tapete, un tapete que nunca se limpia, que siempre se pisa, y eso no es el amor, eso no tiene nada que ver con el amor. El amor, lo primero que nace es en ti, Así es. porque ya lo tienes o lo reconoces, después de eso lo crees y lo expandes, pero tienes que tener dignidad, respeto por ti mismo, para después otorgar todo eso, reconocerte en todos esos factores de amor, y que primero es fructífero, Claro. y después todo lo demás que quieras, finalmente eso es amor. Lo que me han mandado a decir que el 14 de febrero, que compra esto, son quizá gestos de amor que me han inducido a yo calificarlo. Originalmente Pero lo vienen importante- del amor, o sea, son el Ujú. pretexto, ¿no? Así es, el pero no modelo. es el hecho, no es, esto será un efecto, no la causa. La causa Así sigue es. siendo la fuente de amor. Así es. Y exacto. reconociendo esto en equilibrio de reconocerme que tengo mucha. Hace poco alguien decía, justo en el momento en cuando yo llego con todos los conocimientos que quieras que pueda adquirir a reconocer que no sé nada, Ujú. en ese momento Aprendo llega la más, sabiduría claro. Claro. divina. Claro. Y Einstein lo decía, Claro. todos somos ignorantes. Y fíjate quién lo decía. Sí, Todos somos ignorantes, lo que pasa es que no ignoramos las mismas cosas, Exacto. así es. ¿no? Y por eso la interrelación humana es tan interesante y por eso Vaya. es importante Claro. romper la soberbia, porque alguien Enriquecedora. trae esa semillita o el mensaje Claro. o ese mensaje de aprendizaje o de lección que tienes que recibir, pero muchas veces dejamos el buzón cerrado, que esa es la soberbia, y yo creo que no la gran mayoría de las veces, y ya nos enfocamos a algo porque también tiene que ver el confort. Tú lo decías Claro. en un principio. Yo de aquí no me muevo, a mí ya no me den lata, qué hueva, o sea, yo ya para qué le busco, para qué me hago exámenes. Claro. Conozco gente que no se hace exámenes ni de Papá Nicolau ni de nada, porque ¿para qué quieres información? Si yo me siento bien, ¿no? Ujú. O sea, por decir un ejemplo, ¿no? Eso Sí. es soberbia. Sí, claro. Sí, claro. Y atrás bien decía, reitero mucho, Moni, miedo. Miedo, y termina siendo miedo a una, y aquí nos va a tener que llevar por fuerza, a ver si estás de acuerdo, a la palabra culpa, Exacto. y a la gestión de un Dios que me premia, y perdón que hable de esto, que un Dios que me premia o me castiga, cuando Él solamente ama. Pero esa es la creación del hombre, el control, el que tienes que, o sea, el ser humano hemos vivido buscando siempre el control hacia los demás, porque Claro. queremos tener poder, y esa es también parte de nuestros enfrentamientos diarios, ¿no? O sea, luchar contra el poder o lo que nos apodera, porque también es una necesidad, ¿no? Y si no logramos romper esa parte, bueno, que es muy difícil, sabemos que tenemos no solo eso, muchos egos, ¿no? Están los Claro. 7 pecados capitales contra los que vivimos todos los días, que son los que realmente Puedo nos hacer enseñan. una corrección, yo no lo llamaría pecado porque Bueno, así es como se denominan coloquialmente. sí, claro, lo entiendo, ¿no? y sé Pero que por eso lo conceptos comentas, de- pero aprovecho el que lo mencionas, y si le cambiáramos pecado por recomendaciones, Claro, porque el pecado exacto. lleva totalmente incluido una culpa y todo, y una serie de Sí, bueno, ya es un concepto religioso que es como nos lo han enseñado, pero así lo entienden totalmente. más abiertamente Y, el si, público. y yo invitaría, entendiendo que eso es
histórico, pero Sí. poniéndolo en el aquí y el ahorita, yo invitaría a que le cambiáramos la palabra pecado y le pusiéramos recomendación. Así es. Sí, Cambia claro. absolutamente, es una recomendación de amor. Un límite, no es un aviso, porque O sea, también... la gula es un pecado bla 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 capital, no, es una recomendación muy adecuada, porque si te atascas de comida te vas a enfermar. No es un pecado, o sea, es una recomendación. La no Muy cierto. seguimiento de todo eso te trae como consecuencia lo otro, pero es una recomendación y advertencia de amor, pero el amor mismo está en la libertad que tú elijas. Exacto. Moni exacto. decía hace rato, tenemos la capacidad o sea, si Dios te creó, el universo te creó con amor y eres amor, imagínate la fuerza que tienes para, en virtud de tus creencias, enfermarte. Así es. ¿No? Sí, claro. Es increíble. O sea, toda la fuerza, como alguien comentaba en su momento, una persona de Guadalajara que fue mi mentor en el tema de meditación, decía que Dios sentado, simulaba a Dios sentado y diciendo, fíjate qué tal fuerza tienes, que aún a pesar que vas en el camino donde yo quiero, ve hasta donde has llegado. Ahora imagínate juntos. Claro. Y es juntarse, no significa volverse un monje ni un santo, sino volverse un ser humano que siente a Dios, que siente el amor. Esa es la responsabilidad, y para eso decides quitarte el velo de la soberbia, después el del miedo, te nace el de la confianza y finalmente sales adelante. Bien interesante. Claro, y cómo también, estaba yo pensando de cómo integrar, porque, ¿no? Es como, ¿qué hacer? Sí, reconozco que pues tengo esta parte de soberbia mía, Así es. ¿no? Ya desde el simple hecho de que la reconozco y que la veo, bueno, ya la estoy aceptando, ya estoy dando un gran paso, ¿no? Sí, pues un gran principio. O sea, de ahí digo, ok, ya la estoy viendo, ahora cómo la voy a integrar, porque tampoco puedo estar luchando contra eso, sino es cómo la integro para abrazarla, para mis sombras, abrazarlas y amarlas, y a través de eso dar como esta sanación conmigo misma. Sí, con el amor, ¿no? ¿No? Ese es Integrarlo en el amor y decir, Claro. ¿sabes qué? Ok, no pasa nada, pero bueno, ya me di cuenta, ahora elijo esto otro, ¿no? O sea, ya viví esto, como bien decía Jorge, tenemos la capacidad de estar eligiendo constantemente. Entonces, lo podemos hacer, y podemos hacerlo desde el reconocernos que somos de verdad este amor infinito, ¿no? O sea, la máxima creación. Así es. Entonces, si a cada momento trato, por lo menos, ¿no? Me doy cuenta y hago esta reflexión y me reconozco que qué tan infinito y qué tan amoroso que soy, hecho y creado, un ser amoroso, pues entonces a partir de ahí voy a empezar a irradiar ese amor. O voy a empezar a irradiar o ir diluyendo los miedos o la soberbia, porque me Qué voy difícil, ayudando, qué ¿no? difícil, bueno, qué bonito, porque realmente ese tiene que ser el proceso humano, con tu espíritu, a través de tu Natural, conocimiento. Lo que pasa es que nos hemos totalmente. acostumbrado que lo natural es lo otro. Pero qué difícil, o sea, qué increíble, porque esa es realmente, creo yo, la tarea que debemos de hacer como ejercicio de vida, ¿no? Sí. En este plano, cada día. Por Si lo lo menos, aprendemos, oye, ¿no? Y claro. buscar el aprendizaje y a tu modo. Pero ese concepto que acabas de definir es maravilloso, porque estás curando, estás transmutando continuamente todos esos ejes espirales que salen Claro. todos los días, de miedos, de temores, de muchas cosas que nos tienen siempre aprobando, ¿no? Para enfrentarlos. Y ahí es donde creo yo que estamos como en un trance ahorita la humanidad, de entender qué es lo que hemos dejado atrás y qué es lo que no hemos podido resolver entre nosotros como humanos. Y Claro. ahorita nos están bombardeando por todos lados, y de verdad se nos está juntando la chamba hablando espiritualmente, Pero ¿no? es lo más padre, porque fíjate Claro. que es como esta aventura, ¿no? Ahora sí, Sí, me claro. doy cuenta que estoy en el barco y que ahí voy, y entonces ya te diviertes, o sea, ya es una manera como de decir Consciente. consciente, donde pues ok, ¿no? Vamos a alta mar, ¿no? Pero dentro de eso ya no lo voy a vivir con el sufrimiento, sino que lo voy a ver con, qué padre, ahora qué parte me voy a estar demostrando que tengo que trabajar, o qué parte estoy viendo que tengo que integrar, o qué parte, ¿no? Ahora conocí a alguien, mañana me presento con cierta dificultad, cierto problema, lo que sea. Claro. ¿Cómo lo voy a manejar, no? Entonces ya ahí como que vuelve
famoso juego de la vida, ¿no? De Claro. decir... Y ahí es donde creo que está la emoción de vivir. Más bien la satisfacción. Imagínate así ¿No? vivir, ¿no? Dices, oye, lo saqué, aprendí, Ah, traigo el aprendí, concepto y ahora sí. lo comparto. Esa es la verdadera sinergia del amor. Eliges vivir o imaginarte. Porque Sí. lo que platicaban ahorita tú y Mónica es precisamente lo mismo, ¿no? Es vivir. Claro. O me imagino O me que puede imagino. pasar y que y me quedo sentado, Claro, aunque no así es. físicamente lo esté, pero emocionalmente estoy sentado, si no acostado, sino totalmente dormido. Imagínate, como bien decía Moni, vivir cada momento, cada cosa que te está pasando en ese vivir. Dios del cielo, es enriquecedor a más no poder. Cuando tú cierres los ojos y trasciendas, vas a decir viví, ¿no? Hay una frase que me dijeron un día en un curso y me encantó, que Juan Pérez murió a los 35, lo enterraron a los 75. No, Genial. imagínate. O sea, está cañón, ¿no? Sí. Y Miguelito, bueno, vamos a darle gracias al Hoy está muy público. callado, Miguelito. que- Estoy escuchando que- Pedro Guerrero, Sí, saludos, te Pedro, hemos muchas dejado gracias. hablar. Saludos a Julieta Botello. Saludos a todos los que se están uniendo. Nos comenta María Montaño, más bien nos pregunta, gracias, preciosa. Quiero darle un aplauso a María Montaño, Sí. una gran actriz de televisión, de teatro, y bueno, yo la quiero mucho. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarle y hacerle un buen reportaje. Gracias por seguirnos. Ella dice, ya que te das cuenta que eres soberbio, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo debes decidir para ayudarte y a ser mejor persona? Creo que algo Muy buena dijiste tú, pregunta. Ajá. pero bueno, igual podemos darle Sí, ¿no? alguna Muy sugerencia buena porque pregunta. les repetimos, no somos expertos curadores de este tipo, de como tú le llamaste, no pecados, sino recomendaciones, pero sí podemos desarrollar a base de nuestra experiencia cuáles pueden ser resultados objetivos, objetivos, Sí. para ser en ese sentido, pues menos soberbios, Claro. ¿no? Bueno, Claro. no menos o más, o eres o no eres, pero hay que trabajarlo todos los días, ¿no? Sí, claro. En momentos. Sí, objetivos específicos y todo esto finalmente es un resultado del control y del ego. Lo que hay que obedecer es vivir, es decir, cuando yo reconozco, bueno, esto ni siquiera es una recomendación mía, es de Sergi Torres, Ajá. recordarás Ajá, mucho, sí, ¿no? claro, sí, sí, sí. En realidad lo que tengo que hacer es vivir y darme oportunidad de qué me está enseñando la soberbia y qué me enseñó y agradecerle lo que me enseñó, Exacto. porque yo creí que me protegía. Fíjate la fuerza de creer. Yo creí que me protegía y entonces me abracé de la soberbia. Me enseñó lo que me tuvo que enseñar y la suelto Y con la agradecimiento. suelto. Exacto. No tengo que pelearme, no tengo que decir nada, simplemente cruzar. No quiero decir esto que es de Jorge Gómez, esto yo se lo aprendí a Sergi Torres en la visita que tuvimos Bueno, pues la una oportunidad de premisa que coordinar estás aquí. compartiendo que vale mucho, ¿no? Claro, y que ese es el amor, expandirlo. Así es, así Eso es. es el amor. Ahora, otro tema. Nosotros tenemos como redes ocultas, o sea, invisibles, déjame usar este título, Sí. para muchas palabras. Una de ellas es el inconsciente, otra el subconsciente, y pareciera que es una caja donde tiro y no pasa nada, y pasa Ujú. todo. Lo interesante es entender que tengo la caja y hacerla cada vez más chica, es decir, quitando la dualidad, porque estoy siendo consciente, ¿no? Eso es despertar, poco a poco, como sea, como tú lo determines, porque hay quien despierta en un nanosegundo y hay quien nos tardamos toda la vida, o 10 o 15 o las que fuesen necesarias. Aquí lo importante es ubicar palabra difícil. ¿Qué me dice la palabra difícil? Es como la palabra dolor. Inmediatamente me dice, retírate, porque este mundo tiene que ser fácil. ¿Por qué etiqueto? ¿Por qué es fácil o difícil? Simplemente es vivirlo. Claro. Porque la palabra difícil inmediatamente es para mí una barrera. Es una limitante. Bien dices. ¿Por qué tomar Así esas es. palabras? Fíjate que nos está comentando, gracias a Sandra Tapia, tía, te mando un beso. Méndez Nati nos dice, me distraje con el trabajo, pero aquí en México nos falta la educación y cultura, y eso nos crea una serie de desconocimiento tan fuerte que la gente no se conoce allá misma, lo que tú decías, Moni. El amor es magia, y mucha gente cree que amor es tener una pareja, aunque sea una pésima persona. Y eso es cierto. Dice, me pega porque me quiere. Cuando alguien nos quiere abrir los ojos, somos tan soberbios, claro, que nos enojamos. Bueno, esa es la actitud de la Sí. soberbia, ¿no? Exacto. O sea, nadie me diga, yo sé lo que hago. Pero ¿no? volvemos a lo mismo, o sea, está ahí súper claro en ese ejemplo que nos Ujú. dieron, el miedo oculto. No quiero saber porque no me quiero enterar, porque yo sé que me va a doler, entonces Claro. de ahí vamos para atrás, ¿no? Claro. Entonces, o sea, esta manera yo creo que de cómo poder
convivir con la soberbia, o sea, y poderla integrar conmigo, porque no es pelearme con la soberbia, es verdaderamente hacer esta pausa de decir, a ver, ¿por qué me la estoy presentando yo? ¿Sí? Así o sea, es. ¿qué me quiere enseñar, como bien decía Jorge? O sea, esta parte de qué quiero, qué necesito aprender a través de esto, y sin miedo, porque no pasa nada. Así es. O sea, esa es como que una de las cosas o de las herramientas que a mí verdaderamente en mi vida me han servido mucho, es estar consciente de que el miedo no existe. O sea, son historias que me he contado y son creencias que me han contado y que me han contado como he creído. ¿Sí? Y entonces, cuando en ese momento lo hago a un lado, ¿qué pasa? O sea, lo único es que voy a vivir de una manera diferente tal evento o tal situación o lo que sea, pero la vida continúa y tengo todos los talentos para poder salir adelante y poderlo hacer sin miedo. Entonces, en ese momento va desapareciendo el miedo, Claro. ¿no? Con cuando digo, ok, no pasa nada. Exacto, esa palabra es mágica, no pasa nada. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Yo soy muy creativa, un poco hiperactiva de pronto, y yo, la verdad es que así es como acción, ¿no? A mí eso es lo que siento, ¿no? ¿Por qué tengo que tener miedo? Yo lo voy a hacer y me vale gorro lo que pase. Finalmente es experiencia, pero me ha funcionado, la verdad, me ha funcionado siempre. Y en algún momento de mi vida, mucho tiempo, pensé que estaba yo mal y que estaba loca, ¿no? O sea, soy bien atrevida y ya tengo que pararle a mi cerebro porque estoy haciendo cosas que no debo, ¿no? O sea, me estoy atreviendo a hacer cosas que no debería de hacer yo. Y cuando maduré un poco más, porque digo, seguimos trabajando eso, me di cuenta que no estaba equivocada y que creo que estoy más cerrada ahora por estarlo pensando que antes, ¿no? Y así nos pasa, a veces estamos tan ciegos que tampoco tenemos yo lo llamo como poder, porque ahora lo valoro y digo, pues es un poder que me bendijo el universo y quien haya sido me lo haya dado la vida misma, y que lo venero y lo cuido y lo sigo haciendo. Antes, pues sí, te cuestionas porque a lo mejor eres sujeto a cuestionamientos o señalamientos o prejuicios y demás, que no va tan así, pero creo que ahí tenemos ese error, no nos atrevemos porque pensamos antes de que sucedan las cosas lo que ni siquiera sabemos que va a suceder. Exacto. Ni cuál va a ser el resultado, ya estamos poniendo resultados que ni siquiera tenemos obviamente la certeza de que va a ser, o sea, perdemos la fe y le damos fe a algo que no tenemos por qué dársela, ¿no? Fíjate cómo todo lo que acabas de explicar redunda en tu poder interno y en la elección. Así es. Es decir, yo puedo creer que tengo todos los talentos o puedo creer que no tengo todos los talentos. Y ese poder lo tienes en el corazón, ¿eh? Claro. Sin embargo, tienes todos los talentos. Claro, ¿no? Exacto. Claro. Pero si lo crees o no lo crees, Dios te respeta. Ese es el libre albedrío que no entendemos. Y ese es el verdadero poder del ser humano. Pero desde luego, la elección. Así es. Porque en ese momento, cuando yo elijo tener todos los poderes que Dios me ha dado, dime con quién estoy. Así es. Fíjate, utilizamos mucho la palabra tengo miedo y no decimos tengo amor. Así es. Entonces, o siento amor, ¿no? Ah, claro. Siento miedo que no es relevante, entonces lo desecho más fácil, porque si lo digo tengo es como si me quitara algo de mí, que no es mío, me apropio algo que no es mío, Exacto. y hago a un lado algo que sí es mío, que es el amor. Claro. Entonces, si invertimos y tengo mucho amor y siento miedo, en lugar de tengo mucho miedo y siento amor. Claro. Oye, está como, ahorita me estaba acordando de la frase de nuestro querido amigo Moss, Sí. que primero mi paz y después lo demás, ¿no? Claro. Así Y entonces es así como Sí. una herramienta que él tiene, que verdaderamente cuando yo la pongo en práctica y de repente se me olvida porque igual me distraigo porque Sí. ¿no? Nos en distraemos. de crecimiento del día a día, pero es cierto, cuando es primero mi paz y después lo demás. Entonces, dentro de las elecciones que yo haga, ¿no? Pues voy a decir, ok, ¿esto me lleva a mi paz? ¿O no me lleva a mi paz? ¿O me lleva al Esa es miedo? la realidad, es como te duermes, ¿no? O sea, Ujú. me lleva a mi paz, ok, pues adelante, ¿no? Sí. No sé qué pase, no sé cómo se dé, no sé, pero sí siento que es una paz interna que por ahí es. Y ahí está bien. Y ahí está. ¿Sí? ¿Cuál sería tu paz, mi queridísimo Miguel? Te Pues veo muy bueno. callado, Se calle, porque no me deja hablar. Es que nada más estoy escuchando algo, de verdad está interesante este tema. Yo, mira, mucho, Miguel. yo la verdad es que hoy decidí, dije, no, pues voy a escucharlos, porque la neta es que todos los días tenemos que aprender cosas nuevas. Y bueno, para mí lo que tiene que ver con el amor y la actitud que tomamos hacia la vida hoy día, nosotros como seres humanos decidimos cómo queremos vivir el día de hoy, ¿no?
Y yo hago mucho hincapié en esto y le digo a la gente, tomando este tema de la soberbia, del ego, de todas esas cuestiones que nosotros tenemos en un entorno, en una sociedad, que yo no me gusta decir esto que voy a decir. Vivimos, yo quisiera decir, hoy estamos esforzándonos por ser mejores, esforzándonos por dar lo mejor de nosotros, pero desgraciadamente en este estado, pues la gente tiene sus creencias muy arraigadas hasta el tuétano, y eso no les permite tener o no se les facilita tener ese despertar de conciencia en el cual hoy día todos nos estamos enfocando. Las experiencias que yo he tenido hoy día con las gentes que voy a dar las pláticas a las colonias es gente de escasos recursos, y veo cómo tienen la necesidad, y cuando yo hablo de un despertar de conciencia, de adquirir el amor y quitar el egoísmo y adquirir la capacidad de amar, la gente pues nos duele, ¿no? Nos duele porque a nadie le gusta admitir que pues hemos vivido en un caos durante muchos años. Entonces, con esta plática, por eso a mí me encanta escuchar a Jorge y a Moni y a Ale, porque nos enriquece escuchar para mí, yo le llamo antídotos, la forma de poder tomar decisiones para cambiar tu vida es simplemente practicando el amor, amigos. La única forma de que nosotros hoy día cambiemos esta historia de la humanidad, y hace un momento, no lo decía de relajo, me mandaron una información donde dice que el ser humano está en peligro de extinción, que no le dan, esto lo decía un escritor que se llama Bruce Lipton, que dice, y que además dedicó 40 años de su vida a estudiar los pensamientos del ser humano, cómo influyen en los billones de células que conforman nuestro cuerpo. Dice que la humanidad está en peligro de extinción y que no nos queda más que, si nosotros no cambiamos esta actitud, no nos quedan más de 3 a 30, de 30 décadas a 4 décadas, que estamos hablando de 40 a 30 años, y que además esta no sería la primera vez que la humanidad se extinga, esta sería la 6ª vez. Entonces, con esto, que la soberbia es uno de los defectos de carácter que encabeza a tantos, la humanidad tenemos que hacer algo. Olvidémonos del color, si es azul, verde, amarillo, rojo, ya basta de tanto autoengañarnos, muchas veces solitos nos despachamos y nos damos cambio. Este es el momento para que los seres humanos tomemos la mejor decisión. Este es el momento para que los seres humanos aprendamos de todas esas cosas que estamos viviendo. La vida a eso venimos, a vivir, a disfrutar de ella. Es un camino de aprendizajes y sobre todo de compartir, como Jorge, como Moni, como Ale, compartir lo que sabemos con los demás, porque cuando nosotros nos lo quedamos estamos siendo soberbios, y el miedo a que otros sepan más que nosotros, o que no, al contrario, tenemos que practicar la humildad, tenemos que practicar el amor, y que el lenguaje que en el planeta se mueva, pues que sea el amor mismo, ¿no, mi querido Jorge? Y que, como dices tú con esa frase, yo estoy feliz y las he compartido, y que créeme que la gente fascinada cuando yo les digo que la salida de emergencia no es hacia afuera, la salida de emergencia es hacia ti mismo. Y de verdad, qué padre, yo estoy embobado con esta plática que están diciendo, por eso ni digo nada, no estoy triste, estoy muy contento, me encanta este programa, me encanta, porque si yo quieren que les diga algo, siempre me balconeo, yo también soy muy soberbio, y muchas veces para empezar a pinchar a ese ego que pues uno representa, tiene uno que empezar a tener actos de humildad con los demás, empezar a amarse uno y dejar de pensar en uno mismo, porque finalmente es el egoísmo, ¿no? La excesiva preocupación por uno mismo, y el estar viendo cómo me sucede cómo me afecta lo que hace Jorge, lo que hace Mónica, lo que hace Ale, lo que hace todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que un acto de amor, lo decían muy, muy ciertamente, los actos de amor es la comprensión, la tolerancia, la aceptación, el perdón, todos esos son actos, el poner límites a los demás son actos de amor. Pero los límites, todos estos actos, primero, antes de que se los podamos aplicar a los demás, te lo tienes que aplicar a ti mismo. Así es. Entonces, pues la verdad, continuemos con este tema. Yo nada más hablo poquito, pero me encanta. Sigan hablando. Mira, amigos, la vez pasada vino Jorge, y la verdad yo estaba viendo el video y decía, ¿por qué no te callas, Miguel, para que me escuchen? Neta, pero es que de verdad lo disfruto cuando son charlas impresionantes. Gracias por eso. No, de verdad, y como dices tú, ¿no? Hay veces que uno, pues no es yo, la soberbia, me gusta mucho este tema, la soberbia, el resentimiento. Traigo un tema por ahí como es empezar a trabajar con heridas de la infancia y cuestiones por el estilo, y todo eso tiene que ver con el autoconocimiento personal, ¿no? Sí, que es llegar al amor, entiendo, ¿no? Claro. ¿No? Tú decías hace rato, comentamos en un principio, Sí. Roberta Miguel decía una información que, de acuerdo a la característica del comportamiento actualmente de la humanidad, tenemos como un riesgo, ¿no? Que durará, o como
una advertencia más que nada de que 30 años para que podamos mejorar esto. Yo la verdad es que yo difiero en ese tipo de creencias o de medidas. Yo creo que el universo es magno, infinito, y bueno, la Tierra es parte de él. Creo que el universo también está dentro de nuestros pensamientos, y así como nosotros hemos logrado alcanzar un despertar, algún nivel de despertar, porque hay niveles mucho mayores, y creo que empezamos, ¿no?, con el querer hacer algo y con el querer, bueno, pues valorar más lo que está a nuestro alrededor, ser de alguna manera despiertos y conscientes. Pero más allá de eso, creo que todo tiene una solución simbiótica. Claro. El mismo universo también tiene algo preparado, yo creo, para la trascendencia de la humanidad, a mi ver. Esa es mi opinión muy personal. Yo confío mucho en que la humanidad somos seres de luz todos, y que estamos aprendiendo de lo oscuro y de lo claro y de todas las tonalidades que existen, esta variedad que significa ser humano, ser vivo y estar, y no estar. Entonces, claro. yo sí tengo la... Mira, yo con relación a ese tema, me gusta mucho esto que acabas de mencionar, pero sí, efectivamente, esto no quiere decir que sea una información que digas, esto va a suceder. Yo la tomo, muchas veces la información la tomo, la veracidad la tomo de quien la dice, ¿no? Por supuesto, la persona que lo menciona es un científico, Bruce Lipton, lo pueden encontrar en las redes sociales, en el Google. No, por supuesto. Y de verdad, o sea, sí, yo no dudo te lo puedo decir que de verdad a mí el universo, Dios Todopoderoso, como ustedes le quieran llamar, me ha llenado de abundancia, y no precisamente económica, sino de todos tipos, pero que sí, el ser humano tiene una forma autodestructiva, unos pensamientos de no querer salir adelante, porque no lo quieran, sino porque no lo conocen. Yo hoy que estoy platicando y trabajando con la gente en las comunidades, o sea, te das cuenta que la gente está ávida de saber cómo hacerle para dejar de vivir pues mal. Esa es la oportunidad, ¿no? El estar ávido ya es la oportunidad, ya, Miguel, para confiar por sí solo, que tenemos la posibilidad. Y vamos a cambiarlo. Primero Dios, no va a pasar nada, pero vamos a hacer. Mira, me decía una persona el otro día en una plática, me decía, ¿sabes qué? Pues entonces ya vamos a darle vuelo a la hilacha y me voy a portar mal. No, espera, son advertencias, ¿no? Son avisos. Bueno, dices, es muy infantil, pero es una realidad. Lo estamos es una mentalidad con la gente, y con la gente que trabajas, con la gente que hablas, y desgraciadamente es una realidad. O sea, tampoco yo escuchaba a Moni, escuchaba a George, excelente exposición ahorita que nos dieron de qué es la soberbia, cómo funciona. Estoy totalmente de acuerdo, pero la realidad con los seres humanos que hoy día nosotros debemos hacer es despertar ese conocimiento que tenemos, que se llama conciencia, despertarlo. ¿Para qué? Pues para poder reaccionar a todas esas situaciones que estamos viviendo. Es importante, Miguel, ¿qué hacemos con esa información? Aceptando, mira, el tiempo es relativo, ¿no? Pues el relativo. Tiempo realmente no existe. 3 décadas, 5 décadas, 20.000 décadas, es relativo. ¿Qué hago con esa información yo? Eso es lo importante. Me genera miedo, me genera que el otro debe corregirse porque yo estoy bien. ¿Qué me genera todo eso? Bueno, yo cuando recibí esa información y cuando yo me puse a concientizar lo que decía, pues dije, no, pues hay que echarle más ganas de apoyar a la gente que hoy día, pues todo este conocimiento que tengo yo, que tienes tú, que tiene Moni, que tiene Ale, que tenemos todos. Que tiene la gente que incluso queremos que nos está compartiendo. Y compartir. Que les ha parecido muy interesante el tema. La verdad quiero agradecerles a todos porque hay una audiencia bastante importante. Gracias, saludos a todos. Creo que, bueno, pues es para verlo y para también tomar en cuenta que todos tenemos el interés de aprender. Por eso te digo que ahí, con ese interés de aprender, porque lo que nos falta es aprender, ¿no? Y no hemos tenido a lo mejor masivamente la oportunidad de ir aprendiendo más rápido, pero se está permeando esta información a través de cabezas de personas, no, que además de programas, de todo. Entonces, yo sí tengo la fe de que el ser humano está trascendiendo, estamos pasando por una etapa, vamos a analogarlo como cuando la juventud y ese dolor de cambiar y de ser y de tener toda la energía y de regarla tanto a entrar a la parte madura, cuando ya empiezas realmente a tener un cimiento de vida, ¿no? Yo creo que también ese tipo de macro nivel cósmico tiene el planeta y nosotros somos parte de ese micro. Yo creo que algo muy importante, perdón Jorge, algo muy importante que nosotros como seres humanos debemos para poder dar ese gran paso, lo primero que necesitamos hacer es aceptar que estamos viviendo
sí, tiempos difíciles, ¿no? Ya lo mencionábamos el programa anterior, que estamos viviendo tiempos de crisis. La palabra crisis viene la palabra Cristo, lo mencionábamos, Cristo trajo un cambio, crisálida, transformación. Entonces este momento que está viviendo la humanidad es para cambiar. Claro, la oportunidad de vida. Yo no me quiero ir a que, irte así, tirarte para que te levanten. No. Yo a lo que les puedo sugerir a ustedes, amigos, que hoy día de que nosotros seamos diferentes depende, el trabajo es personal. Claro. Que si tú quieres empezar a cambiar, lo tienes que empezar a hacer tú. Que si quieres que las demás personas cambien, entonces estás desperdiciando tu tiempo porque dejas de verte a ti mismo. Entonces cuando tú dejas de ver, o sea, estás proyectándote a los demás y no te enfocas en ti, ¿qué es lo que tenemos? Empezamos a hacer, como dices tú, podría ser soberbia, ¿no? Que es finalmente el tema del que estamos hablando. Entonces, si queremos que esto cambie, el primer paso es aceptar que tenemos una situación que resolver, y así nos duela. Miren, lo comentábamos también, que esta frase me encanta, dice: el dolor es innato en la naturaleza del ser humano, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, o sea, ¿cómo queremos vivir hoy? O sea, hay países, hay estados en este país maravilloso que han logrado cambios importantes y que están teniendo cambios importantes. Ya no me voy a los estados, hay familias que están saliendo de ese bache en el que se están encontrando, de esos disturbios mentales y emocionales que hemos estado viviendo. Hay familias que lo están logrando. Digo, o sea, no seamos seamos un equipo, hagamos un equipo de esto y verdaderamente pues accionar, ¿no? O sea, empezar a ponernos las pilas, Moni, y tratar de que esto fluya, ¿no? Si queremos que esto cambie, yo le digo a la gente, pon tu granito de arena. Mira, yo por la experiencia que hoy estoy adquiriendo con la gente que estoy yendo a compartir, porque es compartir, y como decías tú, ciertamente yo aprendo más de ellos. Yo se los decía el otro día, a mí me sirve más este compartimiento que ustedes me regalan sus experiencias que el conocimiento que yo les pueda compartir. A mí me sirve más lo que ellos me enseñan, pero sí es importante que vivamos en la realidad, que pongamos los pies en la tierra, y que sí, finalmente, como decía, hay una persona con la que estaba, dice, como decía el Chapulín Colorado, síganme los buenos y los malos, pues allá es bronca de ellos. Finalmente es como la bacteria del excremento, y eso está sucediendo. Perdón, pero es una verdad. La bacteria del excremento, o sea, se comen unos con otros. Entonces, la humanidad va a sanar, porque esto es una sanación. Estamos pasando por un proceso de sanación. Le decía el otro día en el programa anterior a Jorge, somos seres espirituales teniendo experiencias terrenales. Exacto. A eso venimos. Entonces digo, amigos, pues lo importante de todo esto es que escuchemos a nuestro querido amigo Jorge. Por eso no quería hablar, porque no suelto el micrófono. Y pues mejor prefiero. Es que mira, yo luego de verdad yo disfruto muchísimo. O sea, el programa pasado, te lo digo de corazón. Gracias. Yo dije, ¿por qué no me callé y dejé que hablara Jorge? Y ahorita, porque yo llego a la casa de ustedes, pongo el programa y me pongo a escuchar. Y de verdad que impresionante, porque sabes que primero te nutre el espíritu. Segunda, o sea, te sacude la polilla y dices, órale, ¿no? Andale. Y tercero, pues bueno, echas acción en tu vida. Son 3 puntos: detectas, admites y corriges, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes seguir diciendo del tema, mi querido George? Ya, tanto. No, bueno, finalmente ahorita todo lo bien que expresabas, yo entiendo esto, ¿no? En realidad, cambiar significaría irnos hacia donde dice el uno, el otro o aquello. Yo creo que cambiar es simplemente reconocer que eres amor. Así es. Y a partir de ahí caminar. Ahí es donde todo lo que tenemos que hacer es amar. Y después, ¿cuánto digo yo que tengo que hacer para aceptar que soy amor? Y Dios te va a decir nada, pero tú vas a decir sí, porque yo he aprendido que después del dolor y de mucho sufrir y de caminar y de bla, 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 y Dios te está esperando con todo amor. Sí. Y tú te vas y haces todo un... Tú decías una frase el otro día que como que Dios junta algo, dijiste muy padre, a ver, dilos para que lo vean. No me acuerdo honestamente. Sí, que dijiste que va a llegar un momento en que las familias y que sí, claro. Tendrá que llegar ese momento en donde simplemente yo estoy aquí siendo amor y finalmente tú aceptas integrarte y es... Pero si es que algo en las escrituras es que Dios va a separar las familias. Ok, no, más bien hablábamos de, en ese momento, si es a lo que te refieres, de lo que es la palabra esta de dejarás a tu padre y a tu madre y serán uno conmigo. Y eso es el amor. Claro. La unidad, ¿no? Claro. Es que es uno conmigo, imagínate qué hermosa
sea, no se trata de media naranja ni cosas de estas. Lo platicábamos el otro día en el Así programa, es, ¿no? así es. Y no porque esos no son quieras a momentos. papá y a mamá, o sino porque simplemente te unes al amor. Porque te estás en el momento presente, entiendes que eso es lo que te toca vivir y dejas todo lo demás atrás, que fue valioso, que fue importante, que te formó, pero que ya no es parte de tu hoy. Tu hoy es otra cosa, y tu hoy en uno con Dios, en ese momento Dios, o el universo, como le quieras denominar, finalmente en ese momento te está llegando toda la sabiduría y todo el amor que necesitas para ese momento. Eso es ser uno con Dios. Es cierto. Qué Eso bonito. es lo que dice, lo que en teoría tendría que ser un matrimonio. Pero si yo me considero una media naranja y otra media naranja, No, bueno, y si olvídalo. finalmente la partí mal y luego no embonamos y luego sí embonamos y luego la tuya, una serie de raciocinios que, como dicen los abogados, al lugar. Y entra el ego. Pero reitero, tú estás aquí siendo amor, que eso es el único cambio que necesitas, y el único cambio que necesitas es dejar de creer esto para creer esto, Claro, y no necesitas más. nada. Pero tú, en tu concepción, en tu aprendizaje, en tu maduración, crees que necesitas un camino y lo recorres. Y Dios te deja que lo recorras y te sigue esperando. En cuanto tú dices, me dejo alcanzar, me doy, me rindo, Claro. soy el amor y lo acepto, Así estás es. del otro lado. No, pues claro. Mira, voy a poner, y con esto ahora yo me callo porque me No, no, Sí, no. sí. Un día hicimos un retiro, organizamos un retiro de silencio, donde la gente escuchaba, sí, oradores, pero generalmente era puro silencio. Y fue una persona que, a entender de muchos, no era el adecuado, y dio un discurso, una plática, una charla, que debo reconocer muy suavecita, muy, no gustando mucho a mucha gente. Y el tema no era gustar, era llegar. El comité, uno de ellos se enojó muchísimo porque decía, no es posible, yo dije, yo advertí, el ego en toda su expresión. Así es. Cuando terminó el retiro, una persona dijo, esa plática me cambió la vida. Lo que quiero decir con esto es, mis creencias pueden limitar Claro. el poder del universo, o simplemente creo que lo limitan. Y esa creencia es lo que me abstrae del universo. Claro. Exacto. Efectivamente. ¿Me explico? Y te hace Sí, claro. sentir la separación, por Claro, supuesto. claro. ¿no? Te hace vivir la Y separación. tú solito te despachas y te das cambio. Totalmente de acuerdo. Sí, así es, o sea. Totalmente de ¿sí? acuerdo. Sí, es cierto, esa es una cierto. De hecho, interpretación. hay un Sí. libro muy interesante de Greg Braden que se llama Sí. Mis creencias limitantes, Así es. ¿no? Entonces, la verdad, yo se los recomiendo, léanlo, por favor, Ok. porque vale la pena. Pero efectivamente, o sea, tenemos tantas creencias, ¿no? Y estamos hechos de tantas creencias que estamos constantemente autolimitándonos, Sí, ¿sí? A nuestra verdadera expresión Tal que cual. estamos hablando, que es el amor. así es. Así es. Así es. Y retomando un poco, yo también creo que sí, la humanidad hoy por hoy sí está dando un salto cuántico Sí. hacia el amor, hacia su despertar. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar por muchos otros lados y siempre ves a alguien que está interesado y que está buscando y que si ya esto y que si ya leyó y que si está viendo la Simplemente experiencia. nosotros, oye, O sea, estamos. y todos los que están viendo. O sea, esa es parte de lo que decías, el agua busca su nivel. Y no se trata de ver exclusiones o diferencias, sino se trata de ver cómo se va dando el momento. O sea, cuando existe una transformación, la transformación no es ¡puc! Tiene un proceso, todo Claro. tiene un proceso, y el proceso de crecimiento, de transformación del ser humano necesita tener de pronto golpes. Digo, para encontrar la paz de pronto hay que tener la guerra. Claro. Digo, el nacimiento Sí, de un sí. bebé es una partida de patadas y de dolor. No quiere decir un dolor literal, sino es un esfuerzo que se tiene que invertir, y es un aprendizaje que te obliga a ese esfuerzo para lograr, o sea, llegar a otro nivel donde ya tu Pero mente está más existe un abierta. momento, y eso solamente ustedes Claro. lo pueden decir, un momento más mágico en la vida que el nacimiento de un hijo. No he tenido la fortuna de ser papá, pero estoy cierto que no hay un momento más Exacto. Y todo lo que No, se no. concibe, todo lo que tú dejas que se vaya, que se deje fluir y crear. Pero ese momento tapa todo, ¿eh? Totalmente. Y cubre 70 años, 100 si es posible, del hijo. Y no importa. Fíjate lo que es un momento y lo que es el amor. Y nos podemos concentrar en el dolor Exacto. o en el amor.
Así es. Esa es la elección. Hay mamás que se Lo pueden tocas acordar muy bien. más del parto por el dolor, que muchas les preguntan, no se acuerdan de lo que les dolió. No, normalmente no te Se acuerdan de la satisfacción del momento de ver a su bebé. Yo tampoco soy mamá. Y es un momento Será- presente porque sigue, ¿no? Claro, Así porque es el mejor Forever. momento de tu vida, ¿no? O ¿No? sea, yo que tengo 2 hijos, sí, claro. Tú o como sea, el mamá que lo único, tuviste, ajá. tú como papá que lo concebiste. Y que además en los dos, una fue parto y el otro fue cesárea, o sea, pude ver... ¿Te dolió igual? No, o sea, sientes, vives la emoción. Es igual. Vives, la o sea, vida. descubres ese amor en el que Mariano, por ejemplo, cuando nació, o cuando Marifer nace, o sea, te pones a pensar tantas cosas y lo único que me quedó a mí decir, y como muchas experiencias de vida, es decir gracias. Gracias por el regalo de la vida, gracias Claro. por el regalo de permitirme estar Claro. consciente de lo que estoy viendo, y gracias porque pues estoy vivo, ¿no, Moni? Claro, por Y eso, pues bueno, hoy día, ciertamente lo decías, la humanidad está, y qué bueno que compartimos esta situación de que hablamos con gente, la gente sí está queriendo sanar, la gente sí está Sí. queriendo cambiar, Exacto. pero desgraciadamente hay mucha gente que no nos conocemos y que nosotros como pues guías, que se puede decir, no somos ni sus maestros, No, ni nada, no. simplemente yo me considero un guía, de decirle a la gente, sabes que hay 3 formas de caminar, o 4, 5, no sé, pero la que más te convenga, ¿no? Y todo en esta vida yo creo que es sugerido, Claro. Jorge, porque nada, no podemos imponer a la No, gente, nada. Cada quien tiene que encontrar sus herramientas, eso Así sí, es. me queda muy claro, ¿no? Para poder llegar a tener esta reconciliación con uno mismo. Así es. Ajá. Y yo creo que eso es muy respetable, yo también ahí no me meto. Pero sí, yo creo que para mí sí es una gran alegría ver que en muchísimos lados, Sí. hay todo este tipo de pláticas, ¿no? Por lo menos nos cuestionamos. Ese es el ya. verdadero despertar. Está generando una ola sinérgica muy interesante porque lo ves cada vez más. Sí, somos cada vez más, sería más difícil. Antes eran menos y se veía menos. Ahora somos más. ¿Y por qué se ve más? Estamos hablando de este tipo de inteligencia Claro. emocional, ¿no? Claro, y aparte que también en gran parte yo creo que también tiene los medios, ¿no? Hay que darle su reconocimiento porque hay mucha información que también está llegando, ¿no? Hay muchos videos, el otro día que comentábamos, el de mundos internos, mundos externos, que Así decía, es. Dios mío. Esta o sea, higiene emocional que para eso es. este Ay, es un video, sí, pero Sí, es tal cual. cierto, o sea, estas son que nos ayudan a hacer este tipo de preguntas y Sí. a volvernos a poner la atención y a descubrir, a redescubrir y volver a admirar, ¿no? Tener la capacidad de admiración sobre nosotros mismos también. Entonces, digo yo... Y sí claro, creo- como dices, yo Sí. creo que algo bien importante que, bueno, finalmente esto se trata de aprender, Claro. esto se trata de investigar. Y si hay algo que, por ejemplo, porque no todo lo que decía Andrea Weissner, no todo lo que tú digas o todo lo que No, escuches no. es verdad, pero si toca tu corazón, Claro. practícalo, ¿no? Claro. Entonces yo digo que, bueno, yo le sugiero a la gente que si hay algo que te brincó de esta plática, de esta charla que tuvimos hoy con ustedes, que investigues y que veas, o sea, y que saques tus Claro. propias conclusiones, porque finalmente tú hablabas de un libre albedrío, entonces cada quien es libre de tomar sus decisiones, y bueno, y en el camino nos veremos, ¿no? Claro, por ¿Y supuesto. saben cuál es lo más bonito Sí. de la soberbia? Romperla. Sí. Sí, O reconocer que no existe, que es una... exacto. Ah, bien. ¿Se puede decir que es Por un estado lado, mental? No reconocerla Es- ya es más difícil. Es un velo. Pero al final, Sí. romperla en un concepto Así es, entiendo perfectamente. literal, creo que es como lo logré, ¿no? Claro. Y es Claro. una satisfacción, y esa es una verdadera liberación, ¿no, Joel? Total. Porque entras en un plano de verdad mucho mayor de conciencia. Esa es Claro. realmente la oportunidad de quebrar y y no permitirle que se acerque, porque está latente todos los días. Claro. Cualquiera de estos egos que son recomendaciones llamados 7 pecados capitales o como sean conocidos coloquialmente, ¿no? Y bueno, yo quiero pedirles que den la conclusión. Ya estamos terminando prácticamente la hora del programa, estamos a 1 hora 4 minutos, obviamente complaciendo a nuestro maravilloso público ciber facebookero, ¿no? Esta tarde. Pues Jorge, ¿con qué? Me gustaría que empezara Moni, Sí. primero las damas. Bueno, perdón. No, pues la verdad es de que
Yo creo que la única recomendación es de que no nos tengamos miedos a nosotros mismos. Así es. Hay que amarnos a nosotros mismos, aceptarnos como somos, reconocernos como somos y atrevernos a ser quien somos. Así es. Yo creo que no encontraría mejor. Sí, sí. Hace poco reflexionaba, cuando tú te quitas el miedo, sientes como si de tu cuerpo te quitaran, vamos a pensar que es un estuche, una caja, cualquier cosa, y como si te quitaran una parte muy importante de ti. Y a veces nos da más miedo que nos quiten el miedo a aceptarlo. Y ya es una zona de confort, entonces lo tengo. Cuando yo llegue a sentir ese hueco, lo único que tiene que ser cambiado es el amor. Y atreverme a que sea llenado por el amor. Porque esto conlleva a una invitación que les hago: dejemos de ser víctimas. Seamos responsables de quien soy, lo decía Mónica hace ratito, y cree que eres el amor. Reitero, no eres víctima. Date la conciencia de entender que no eres víctima. Después reconoce el amor que hay en ti, siéntelo, compártelo. Es maravilloso empezar este proceso. Es mágico. Es mágico. Y bueno, también comentar que la victimicia es como una muletilla que utilizamos, ¿no? Uh-huh. Y que en realidad lo que tenemos que ser es responsables. Exacto. O sea, Tal cual. así como tienen un bebé, pues los tienen que cuidar, tú eres responsable de ellos, pues igual de ti, pero principalmente de ti, ¿no, Miguel? Claro, pues bueno, amigos, para ya concluir con este programa, agradezco a Ale. Moni, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad gracias. Siempre es un placer que nos acompañen. Gracias. Jorge, excelente. Gracias público, gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias, Ale. No, Gracias que nos dejaste hablar hoy. No, la verdad es que me encanta escucharlos y bueno, yo quiero darles una recomendación: practiquen el amor hasta convertirse en el amor mismo. Exacto. Tal cual. Cuando nosotros lleguemos a esto, pues bueno, la historia de nuestro planeta va a cambiar. Y pues les agradezco mucho que estén aquí con nosotros, Moni. Gracias. Gracias. Jorge, gracias, Ale, muchísimas gracias. Ale, gracias. Gracias a Un ustedes. saludo a todos nuestros amigos que nos Gracias a escuchan. ustedes. Gracias. Estamos aquí en Higiene Emocional y nos vemos más tarde a las 4 de la tarde. Los espero. Vique Morelos, un programa muy interesante con el profesor Leandro Vique y con Marco Salgado, que van a hablar de un tema muy interesante: los candidatos independientes. ¿Cómo son las candidaturas independientes? A mí sí me interesa saber del tema. Así es que no se vaya, vuelvas a conectar en punto de las 4 aquí con nuestro amigo el maestro Leandro Vique. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz jueves. Hasta la próxima. Gracias. Pues muy bien.